Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a su programa Consulta Médica Clínica. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Carías Ruz, otorrinolaringólogo de niños, adultos mayores, quien también tiene un doctorado filosófico con doble énfasis en oído y nariz. En esta oportunidad estaremos desarrollando el tema rinosinusitis. Bienvenido, doctor. Es un privilegio tenerlo con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, el privilegio es mío. Gracias por la invitación. Saludos a todos sus televidentes. En esta oportunidad, doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es la rinosinusitis? Esa es una bonita pregunta. Es una pregunta que hay que ser bien específico y bien concreto en contestarlo. La rinosinusitis se refiere a la inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. La mucosa la tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo y la inflamación se da en todas ellas. La palabra itis significa inflamación y se está refiriendo a la inflamación específica de esa región. Hay que decir que cuando hay una inflamación de la nariz, siempre hay inflamación de los senos paranasales. Por tanto, una rinosinusitis es inflamación de ambas cosas. Puede haber predominio nasal, como en esta primera, o puede haber predominio sinusal, como en el momento en que los senos paranasales están más inflamados que la nariz, que es algo ya más complicado. Entonces, la rinosinusitis es una paleta bien abierta que va desde una rinosinusitis aguda simple, viral, no complicada, la famosa gripes, ¿sí?, hasta una rinosinusitis crónica, hipertrófica, mucoproductora, polipoidea, complicada, que requiere tratamientos quirúrgicos múltiples en diversas ocasiones y que nunca se va a curar. Simple y sencillamente va a recibir mejorías esporádicas. Entonces, repitiendo nuevamente, la rinosinusitis es la inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. Y tiene una diversidad de definiciones según tantas afecciones como los pacientes tengan. ¿Sus síntomas más frecuentes cuáles son, doctor? El síntoma más frecuente que domina en una rinosinusitis es el bloqueo nasal con producción de moco. Cuando la mucosa está inflamada, la manera que ella tiene de defenderse es produciendo moco. Por eso se llama así, mucosa, porque es productora, tejido productor de moco, es productora de moco. Entonces, cuando más mucosa hay, sea porque hay una hiperproducción de mucosa o porque la mucosa es hipertrófica, que son dos cosas totalmente diferentes, siempre el efecto va a ser el mismo, que va a ser producido más moco. Entonces, lo más común es tener un bloqueo nasal y tener una hiperproducción de moco. Por eso, cuando estamos con una gripe común y silvestre por una afección viral, estamos sonándolos constantemente porque está la famosa rinorrea. Me gotea la nariz, dice la gente. Y es porque la mucosa está hiperproduciendo moco, ¿de acuerdo? Pero también eso se da en las rinosinusitis moderadas y en las rinosinusitis complicadas. Lo que pasa es que el tipo de moco es diferente. En las primeras lo que sucede es la hiperproducción de un moco hialino, que llamamos los médicos, que es ese moco transparente, sí, líquido, que parece agua, ¿sí? Y en las otras tiende a ser un poco más espeso, ¿de acuerdo? Algunas veces llega a ser tan espeso y ser de tan lento tránsito que alcanza a tener mal olor, doctora, ¿sí? Por eso es que mucha gente que padece de rinosinusitis complicada, perdón la interrupción, sí, tiende a sentir mal olor en su nariz. Algunas personas se quejan de que dicen, yo solo con catarros paso. Sí. ¿Por qué hay síntomas nasales que nunca pasan? Sí, eso es bien común, sobre todo las mamás, pero te dicen, ay, mi niño solo con catarro pasa, entonces no ha salido de uno cuando ya está en el otro. En realidad el catarro común, que es una infección viral, sí es una rinosinusitis, como decíamos al principio, de tipo aguda, pero no corresponde a este tipo de enfermedad que tienen los niños. Si su niño está comúnmente acatarrado, en realidad lo que tiene es una rinosinusitis que ya pasó la afección aguda y está un poquitito más allá de lo agudo, está un poquitito más complicada. Esa es una rinosinusitis generalmente inflamatoria
de orden subagudo o de orden crónico. Se habla de cronicidad, doctora, cuando ya hay más de 3 meses de evolución. Cuando son más de 10 a 12 semanas, los parámetros internacionales, el estudio más completo, que es el estudio, es un estudio europeo, ¿sí? Que en realidad no es un estudio propio, sino es la reunión de los expertos, conocedores de los diferentes estudios, indica que a partir de las 12 semanas la fase ya es de orden crónico. Entre las 8 y las 10 semanas o de las 8 a las 12 semanas, según el caso, se habla de una fase subaguda. Por tanto, su niño no pasa agripado, sino que está rinosinusítico. Y hay una serie de pasos para diagnosticarlo y para tratarlo. ¿Quién es el más indicado en diagnosticar este tipo de problemas y cómo se diagnostica? Una muy bonita pregunta, una linda pregunta. ¿Quién lo debe de tratar? Bueno, debemos de tratarlo principalmente o primariamente con nuestros médicos de cabecera. Pues a su niño un pediatra, a su adulto mayor querido un geriatra, ¿sí? O el internista, y el adulto pues a su médico de cabecera, ¿verdad? Los médicos generales, los médicos familiares, los médicos internistas están capacitados para un primer diagnóstico, ¿de acuerdo? El diagnóstico se basa básicamente en 2 áreas bien específicas. La anamnesis, que es la historia clínica del paciente, donde el paciente nos va contando los signos y síntomas que la enfermedad le está dando, porque aunque puede haber una misma enfermedad, cada persona reacciona de manera diferente. Entonces, en unos el síntoma más dominante es el bloqueo nasal, en otros el síntoma más dominante es la rinorrea o la mucoproducción, en otros es el goteo retronasal, o conocido por sus nombre en inglés de postnasal drip, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante es comenzar por lo básico, ¿verdad? El médico de cabecera. Pero el médico de cabecera debe de saberlo y uno también estar pendiente de que en algún momento debe pasar al otorrinolaringólogo. ¿Cuándo pasar? Donde el especialista de la nariz, que es el otorrinolaringólogo, el especialista en oído, nariz y garganta, que es quien trata la rinosinusitis como especialista, es cuando la rinosinusitis está siendo complicada, cuando ya hay una serie de factores más allá del común, ¿de acuerdo? Sí, lo mejor es pasar a una visita con el otorrinolaringólogo. ¿Cómo se diagnostica? Nuevamente el otorrinolaringólogo hace una evaluación del caso a través de la anamnesis y luego la segunda parte, que es bien detallada, que es el examen físico. El examen físico hoy en día predominante es la endoscopía flexible nasolaringea, ¿de acuerdo? Que es entrar desde la parte anterior de la nariz hasta la parte posterior, incluso llegamos a ver, como su mismo nombre dice, un poco de la laringe, porque la nariz termina en un área que se llama la rinofaringe. Entonces, esta endoscopía nasal nos sirve para ver las estructuras desde la parte interna. Cuando tenemos dudas, porque hay unos orificios que comunican los senos paranasales con la nariz, a cuyos huecos, que son las cavernas nasales, estas senos paranasales son como unas cavernas que producen moco, que están recubiertas de mucosa. No las podemos ver a través de la endoscopía, pero hay signos que nos indican que algo está pasando adentro. Lo más indicado es mandar una tomografía de senos paranasales. Las radiografías de senos paranasales, que siguen siendo comúnmente utilizadas en nuestros sistemas, la verdad es que no son lo ideal. Y en casos muy específicos, en la rinosinusitis complicada, se ocupa la resonancia magnética, que ya esa es una etapa bien avanzada de la enfermedad, buscando ciertos parámetros bien específicos. Pero lo más importante es explicarle bien a su médico cuáles son los signos y síntomas, porque lo principal en la rinosinusitis es quitarlos, ¿sí? Muchas veces no logramos quitarlos al 100%, pero logramos disminuirlos y con el paso del tiempo controlar la enfermedad. Qué interesante. Doctor, ¿quiénes son los que están más en riesgo de padecer este tipo de problemas? Los que están más en riesgo son aquellos que están expuestos a la polución y los extremos de la vida, ¿verdad? Los pequeños y los adultos mayores en las complicaciones más grandes, pero también hay que ser bien específico, aquellas personas que laboran en campos donde hay mucha suciedad o mucha contaminación están bien expuestos. Hoy en día, desde la modernización, desde los tiempos de
de la industrialización del ser humano, estamos expuestos a muchas cosas de las cuales antes no nos exponíamos, y eso nos hace rinocinocíticos potenciales a todos. En cuanto al tratamiento, ¿podría decirnos algo? El tratamiento lo vamos a dividir básicamente según los síntomas, pero se divide en médico y en quirúrgico. La rinocinositis tiene indicaciones quirúrgicas, pero el mensaje más grande que yo quiero dejar, doctora, es que el uso de los esteroides intranasales debe de ser de manera crónica, y no hay que tenerle miedo al uso de los esteroides, porque son medicamentos que funcionan en la nariz, entran por ella y salen por ella, no se van al ciclo sistémico, no se absorben, y ese es el tratamiento número 1 para la rinocinositis en cualquier etapa de la vida. ¿Alguna otra recomendación que quiera hacerle usted a nuestros televidentes para no sufrir esta enfermedad? Yo creo que la recomendación más importante es que debemos de siempre atender nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la forma que nosotros tenemos de glorificar a Dios nuestro Señor, ¿sí? Y cuidándolo de la mejor manera es cuando más le agradamos. ¿Qué hacer para no padecer de rinocinositis? Recomendaciones bien básicas, como por ejemplo las personas que tienen pelo largo, que al lavárselo se lo sequen. Luego, si por algún motivo nosotros vivimos en un país tropical, estamos expuestos por ejemplo a la lluvia, lo más importante es quitarse esa agua lluvia y secárselo. Lo otro, si estamos expuestos a algún tipo de material contaminante, siempre utilizar vaselina intranasal, eso es bien importante. Y la limpieza nasal se hace durante la ducha, ¿sí? O en el lavamanos con una leve respiración de agua intranasal y sonarse. Y la nariz no debe de ser hurgada, esa es una de las más comunes formas de lesionar la mucosa nasal y de causar sangramiento nasal. Perfecto. En el libro de Génesis encontramos la historia de la humanidad. Dios es el creador de todas las cosas. Dios existió antes del universo y fue Dios con su poder el que hizo que todo sucediera. El hombre fue creado, pero a diferencia de todo lo que Dios creó, Dios lo moldeó. Dice, lo formó a semejanza de Él. Claro, esto no significa a una semejanza física, sino que lo que sugiere es que el hombre, igual que Dios, es un ser espiritual. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Nuestra imagen es el resultado del plan maravilloso de Dios. La nariz es un órgano del cuerpo humano diseñada por Dios en su aspecto y en sus funciones, para exhalar, inhalar el aire que necesitamos para vivir. Lo más interesante es que dice que Dios sopló aliento, espíritu, vida en su nariz. En otras palabras, el aliento divino del Espíritu de Dios es lo que ha formado al hombre. Esto nos hace muy especiales, privilegiados diría yo, pero también responsables delante de Dios. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Se refiere a la esencia de la vida, la respiración. Amado televidente, usted y yo tenemos un origen muy elevado. Fuimos creados por Dios a través de su aliento celestial. No tenemos de qué gloriarnos en nosotros mismos, sino solo en Dios. Esto nos debe llevar a una entrega total a Dios. Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que vemos? A un hombre alejado de Dios, envanecido y entregado a su propio mundo y algunas veces a una vida desenfrenada. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, a pesar de todo, envió a su Hijo para que éste muriera por nuestros pecados y nos diera vida eterna. Hoy tu vida puede cambiar. ¿Quieres hacerlo? Permíteme guiarte en una sencilla oración. Solo dile, Dios mío, me doy cuenta que me hiciste a tu imagen, a tu semejanza. Tú me formaste para ti y yo me he alejado de ti. Perdóname, Señor, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga.